Vamos a ampliar esta información. Se encuentra ya conectado en vivo y en directo con nosotros Diego Correa, quien es el abogado defensor de María de los Ángeles Duarte. ¿Cómo se encuentra, abogado? Gracias por este tiempo con DiNews. Buenas tardes. Bien, quiero comenzar preguntándole y confirmando la información de este comunicado. Su defendida se encuentra a esta hora en Caracas. ¿En qué condiciones llegó y por qué se encuentra en esa ciudad? La información que tengo yo, a la que he tenido acceso, es la misma que han publicado, la que circula en redes sociales. Yo me comuniqué hoy en la mañana con la arquitecta, no me dio ningún detalle, simplemente me indicó que en estos días ella me llamará y me comentará todos los pormenores. Se comunicó desde Caracas. No me dijo dónde estaba, o sea, entiendo que está en Caracas, pero por los medios, no porque la arquitecta me haya dicho aquello. ¿Y qué le dijo en esa comunicación específicamente? ¿Se trataría algo relacionado a su defensa o le dio detalles de por qué procedió a fugarse desde la embajada en Quito? No me dio detalles, lo que vi es un tuit, un pronunciamiento que hizo la arquitecta en Twitter, indicando que esta decisión la tomó en vista de que el gobierno ecuatoriano negó su salvoconducto solicitado por la República de Argentina. Básicamente es lo que conozco. Bien, hay un comunicado que presentó durante horas de la mañana la Policía Nacional en donde se menciona que el espectro de acción que tiene esta institución no puede violentar, obviamente, lo que es considerado territorio argentino, refiriéndose a la Embajada de Argentina en Quito, ni tampoco sobre vehículos diplomáticos. Tal vez usted conoce al respecto de cómo se produjo la salida de la ex ministra de la Casa representante de Argentina aquí en Quito. Como le indiqué, yo me enteré de estos hechos a través de los medios de comunicación. Desconozco cómo habrán sido las circunstancias, cómo fue la salida, etcétera. Coméntenos un poco de los antecedentes. ¿Por qué se encontraba María de los Ángeles Duarte en la residencia del embajador argentino en Quito? Bueno, ella, el gobierno argentino le otorgó la condición de asilada política, ¿no? Esa era la condición por la cual ella se encontraba ahí. Y claro, dada esta condición, el gobierno argentino pidió al Ecuador que se le dé un salvoconducto. El salvoconducto fue negado y de lo que conozco, existió un pedido de medidas cautelares que está por resolverse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, bueno, el caso Sobornos es bien conocido acá en el Ecuador, en donde se determina una supuesta financiación de la campaña durante el mandato del expresidente Rafael Correa, dineros provenientes, según la información que presentó la Fiscalía durante ese juicio, de la transnacional Odebrecht. En defensa de Duarte, ¿qué es lo que ustedes presentaron para poder señalar que esto no es así? A ver, bueno, dentro de ese proceso nunca se determinó cuándo y por qué razón o qué monto la arquitecta Duarte supuestamente recibió de alguna de las empresas contratistas del Estado y a cambio de qué. Otro de los puntos importantes en el caso fue que la arquitecta no realizaba los procesos de contratación, por lo tanto, todo esto estaban en delegaciones. Por lo tanto, ella no era quien decidía ni manejaba el tema de la contratación. Y otro de los argumentos de los cuales yo traté de que haya un pronunciamiento por parte de las autoridades es que en un proceso de contratación pública intervienen diferentes actores. Por lo tanto, debe estar singularizado cuál fue el favor que hizo y qué funcionario público lo hizo dentro de este proceso y a cambio de qué. Cuestiones que nunca se puntualizaron, se precisaron. Sin embargo, hubo esta sentencia, ¿no?
Respecto a la ley, ¿qué dice sobre el tema de cuando se le otorga un asilo político a un funcionario o a un exfuncionario de un gobierno anterior? ¿Es obligación del presidente actual el proceder con el suministro del salvoconducto pertinente o esto es potestad del mandatario? A ver, esto se sustenta en la Convención de Caracas, en la cual los estados o los países firmantes tienen la facultad de otorgar esta condición a las personas. Esta condición se otorga con un estudio previo, con una revisión previa de cómo se dieron los hechos, cómo se llevaron los procesos, y de acuerdo a eso el Estado decide y resuelve otorgar o negar este pedido de asilo político. Entiendo que el gobierno argentino hizo una revisión y consideró efectivamente que la arquitecta Duarte debía tener esta condición. Pero ella tenía que permanecer asilada necesariamente ahí en la embajada, ¿o es obligación, en este caso del presidente Lasso, darle un salvoconducto? No, tenía que haberse dado el salvoconducto porque es facultativo, está en la potestad de cada estado otorgar este tema del asilo. Ahora, legalmente, ¿cuál es la situación de Duarte cuando se encuentra en el exterior, de acuerdo a la información que manejamos en Caracas, y sigue siendo requerida, tiene una orden de prisión por sentencia ejecutoriada acá en el Ecuador? Efectivamente, hay una sentencia, como usted lo ha mencionado, ejecutoriada. Eso quiere decir que está en firme la sentencia. También existe un proceso por un incumplimiento de orden de autoridad competente. Este proceso se inicia a raíz de que la arquitecta ingresa en la residencia argentina y, según la tesis de la Fiscalía, por haberse retirado el grillete. Bueno, este proceso, este último del incumplimiento, en realidad es un incumplimiento a una medida cautelar, y la legislación nacional establece cuál es la consecuencia de incumplir una medida cautelar. Sin embargo, se inició este proceso de incumplimiento. O sea, se puede revisar cuántas personas han incumplido una medida cautelar y a cuántas se les ha iniciado un proceso independiente por incumplimiento de orden de autoridad competente. Y ese proceso está en suspenso porque, claro, es un juicio que, de acuerdo a la ley, no se puede juzgar en ausencia. Y por eso queda suspendido. Ahora, Diego, ¿hay antecedentes en la historia del Ecuador en el cual un funcionario se haya dado la fuga estando en una embajada que supuestamente tenía que ser custodiada por la Policía Nacional? Había un patrullero en la puerta, se retira un grillete, no se levanta ninguna alarma. ¿Hay antecedentes acá en el Ecuador de algo así ocurrido antes? A ver, o sea, aquí primero hay que precisar ciertas cosas, ¿no es cierto? O sea, la arquitecta efectivamente tenía una sentencia en contra. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los antecedentes de esa sentencia? Son temas ya que se han discutido, que creo que todo el mundo conoce las particularidades del caso Sobornos. Velocidad en el tiempo de duración de la investigación, el tiempo que duró el juicio, que se tramitó en pandemia, etcétera. Podríamos hablar de eso largo. Ahora, hablar de que la arquitecta se fugó, no considero que es lo correcto, porque la arquitecta no estaba detenida, ella estaba de forma voluntaria dentro de la residencia de la Embajada Argentina, y claro, la Embajada Argentina no es un centro de detención. ¿Se fugó del país? Puede haber salido del país, pero es una condición en la cual están un sinnúmero, la mayoría de las personas sentenciadas en el caso Sobornos. O sea, claro, esta noticia ha causado sensación eso, pero no es que ha habido una fuga. Como le digo, o sea, para hablar de una fuga, la arquitecta tuviese que haber estado detenida. Claro. Muy bien, gracias Diego Correa, abogado de la arquitecta María de los Ángeles Duarte, exministra de Transportes y Obras Públicas, que, como lo hemos informado, ahora se encuentra en Caracas luego de haber fugado de acá del país. Muchas gracias, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, un gusto.